Ok. Nuevamente para todos, una muy buena tarde. A los compañeros que se van incorporando, a aquellas personas que tengan posibilidad y que no estén de pronto en calle, caminando, que vayan de recorrido a su casa y nos puedan compartir su cámara para hacer nuestra sesión más cercana. Para mí ya saben que siempre es muy agradecido. Bien. Para nuestra jornada del día de hoy, vamos a hacer lo siguiente. En la primera parte o en los primeros minutos de nuestra sesión, haremos una pequeña retroalimentación de su parte y de mi parte de lo que fue la actividad de ayer. Luego, desde lo que fue mi toma de notas ayer en sus exposiciones, yo haré algunos comentarios muy puntuales de equipo por equipo, así en el orden en que, en que fuimos realizando el trabajo, solamente para que nos quede a todo el grupo o a cada equipo como tal de estas observaciones. Es decir, algunas cosas que yo pude apreciar, se darán cuenta que muchas de ellas no tienen que ver con el contenido, sino más que todo con el desempeño que yo pude apreciar de ustedes, con lo que fue la presentación como tal, cómo yo observé o aprecié su presentación, entre otras cosas. Y hago este último comentario, paréntesis, digamos, por algo que de pronto en sus compañeros de la mañana, en la que uno de los participantes me decía, profe, pero yo veo que en función a sus comentarios, usted como que le está tomando mucho en consideración, es todo el fondo, es decir, que si el diseño del fondo y esto, y no está tomando en cuenta el contenido. Y yo enseguida, eh, digámoslo así, detuvimos en seco y le dije, no, no es así. Porque yo evalúo, por lo menos, yo personalmente, el profe Enrique, evalúa todo. Hay gente, y pongo este caso muy particular, a veces cuando yo estaba en la escuela, e inclusive hasta en la universidad, eh, había gente que decía, pero si estamos en clases de matemáticas, ¿por qué a mí me están corrigiendo los errores y la acentuación de las palabras? Si eso no tiene que ver con las matemáticas. Y es que nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje no es parcializado. Nunca, nunca podemos considerarlo como si fueran islas de conocimiento que tiene nuestro cerebro. No, en nuestra mente todo lo que nosotros aprendemos va a estar relacionado. Si aprendemos matemáticas y nos toca escribir la palabra Pitágoras, sabemos que la palabra Pitágoras, cuando yo hago la separación por sílabas, es una palabra esdrújula y sabemos que por norma del lenguaje todas las esdrújulas se acentúan. Quiere decir que la palabra Pitágoras lleva una tilde y por ser un nombre propio lleva la P mayúscula. Ese tipo de cosas a nosotros nunca se nos debe, la podemos dejar de lado. Y le decía yo al compañero esta mañana, y se lo decía obviamente a todo el grupo, nosotros estamos estudiando arquitectura. Nosotros somos cuasi arquitectos, como me decían a mí. Y ustedes pudieron evidenciarlo en sus respectivos análisis que hicieron durante este fin de semana y en la exposición. Se dieron cuenta que estos arquitectos estudiaban hasta el más mínimo detalle de su obra para plasmarlo. Desde cómo iba a ser la señalización, cómo iba a ser la forma de las curvaturas de la cubierta, cómo iba a ser el acceso principal, cómo se iba a disponer el edificio, todo. Nosotros como arquitectos debemos pensar en el 100% de las cosas y no podemos dejar nada al azar. Es decir, volviendo al comentario del compañero de esta mañana, el hecho de que yo corrija también o evalúe también los aspectos del fondo, el diseño, los criterios compositivos, que no se ve muy bien el contraste, que mejorar los colores, todo eso, es porque nosotros somos o estamos formándonos para ser profesionales integrales. Es decir, no es que como estamos en diseño, solamente me voy a enfocar en lo que digo del arquitecto y no me importa lo que pasa alrededor. No, ese tipo de pensamiento, por lo menos en arquitectura, lo dejamos de lado. De pronto, yo no sé, yo no he estudiado otra carrera diferente, bueno, digamos filosofía, pero eso no es ahorita el caso.
De pronto, yo no he estudiado ni contaduría, no he estudiado medicina, no he estudiado ingeniería civil, no he estudiado otro tipo de carrera y no sé cómo será la formación en ellos. Pero en arquitectura, inclusive si nosotros vamos a realizar una exposición, hasta en las láminas de la diapositiva, de la presentación como tal, en cada diapositiva, se tienen que apreciar que ese trabajo lo hizo un arquitecto y no lo hizo un estudiante de medicina, un estudiante de ingeniería, un estudiante de idiomas, un estudiante de contaduría, un economista, no. Que cuando alguien ve un trabajo y diga, este trabajo yo creo que lo hizo un arquitecto. Lo que ustedes produzcan siempre tiene que leerse por sí solo de que eso fue obra de un arquitecto. Entonces, como le decía al compañero, ningún detalle en todo lo que ustedes hagan, presentaciones, trabajos, exposiciones, maquetas, plano, en nada de eso, nosotros podemos dejar detallitos al azar, de que, no importa, como sea o como salga, no. Eso es como cuando nosotros eh, vamos a un restaurante, podría ser, entre más elegante o de pronto entre más esmerado, a nosotros nos muestren un plato de comida, sea el emplatado, a lo mejor a Sí, sí, nosotros nos provoca más comerlo. Por ejemplo, estoy seguro yo, si le soy sincero, a mí no me gusta el hígado, si le soy sincero, de verdad. Eh, Ahí en mi familia a veces lo hacen y les gusta y yo, no, yo de verdad honestamente no lo tolero, no lo paso, me provoca náuseas, me siento que se me revuelve el estómago, literalmente no. Pero estoy seguro que si alguien me presenta un plato muy atractivo del hígado, estoy casi seguro que podría comerlo. Aunque de pronto no me guste, podría comerlo, porque en nuestro campo, en la arquitectura, muchas de las cosas a nosotros nos entran por la vista. Entonces, y lo pudimos ver en las obras que estudiamos, como aquellas cosas que se veían majestuosas, aquellas edificaciones, aquellas estructuras, aquello que uno a veces se queda como impactado al verlo, porque eso forma parte de un diseño arquitectónico o de un proyecto arquitectónico. Entonces, en todo lo que ustedes hagan, compañeros y compañeras, nunca dejemos detallitos al azar o así, no importa cómo sea. No sé si de pronto a ustedes les pasa, a mí me pasa con mucha frecuencia. Cuando me toca hacer una presentación, por ejemplo, la que últimamente yo les colocaba en las clases, que era como de un fondo naranja, donde estábamos viendo alguna temática, yo duré como 15 minutos, 10, 15 minutos, viendo en internet páginas de esas de las que dicen 5.000 plantillas para PowerPoint, 20.000 plantillas para PowerPoint. De esas 5.000, obviamente no vi las 5.000, de ese grupo de plantillas referidas a la arquitectura, no me gustó ninguna. Y yo dije, voy a diseñar mi propio fondo para nuestra clase específica porque no me va a gustar si yo tengo una lámina cinco que mil yo no, que que yo no no es suyo. tengo, que yo no tengo en agrado. Entonces, agarré, establecí en mi mente unos criterios de composición para cada diapositiva y de pronto ustedes lo pueden apreciar, aquellas personas que hayan descargado esa información, donde en la parte izquierda hay como una franja más horizontal, vertical, pero más anchita. En la parte de la derecha es la misma imagen, pero más delgadita, donde el título principal lo ubiqué en la parte de abajo con un color específico, los subtítulos coloqué arriba y en el medio realicé toda lo que es la distribución de la información o contenido. Ese fue el diseño que yo establecí para su presentación. Y estoy seguro que si yo le hubiese dicho, ojo, y no pretendo de pronto desmeritar ni nada, de pronto le hubiera pedido el favor a alguien que estudie administración, medicina, contaduría, economía, ingeniería civil o ingeniería industrial, mecánica, lo que sea, porfa, tú me puedes hacer esta presentación de lo que sería estos criterios compositivos. A lo mejor colocará el fondo blanco de PowerPoint con las letricas negras en Calibri 18 y ya. Ay, mira, Enrique, ya te la terminé. Y cuando yo veo eso, yo simplemente me pongo como el meme con las manos en los ojos. ¿Ok? Porque, y eso yo creo que poco a poco a nosotros nos pasa en la formación. Llegan momentos en que a veces todo lo que nosotros hacemos tiene que ser creación o invención nuestra. Me pasó a mí cuando estudiaba que estábamos en entrega de planos. Hay personas que, compañeros, y tuve muchísimos, que ellos descargaban formatos o rótulos de internet
los ponían cuando estudiamos el programa de AutoCAD, preparaban sus planos y ya, y los entregaban así como sea, les cambiaban el nombre. Si antes decía Universidad de Estados Unidos, ahora va a decir Universitaria de Colombia. Yo no podía hacer eso. A mí, y no era por plagio ni por nada, porque eran recursos abiertos. Yo agarraba una hojita de papel, ponía a diseñarme cómo iba a ser el estilo de ese rótulo para presentar mis planos. Y le colocaba curvas y hacía circunferencias y el título iba derecho. Y le colocaba imágenes porque hasta el formato, por lo menos nos daban esa libertad en la universidad, hasta el formato de un plano tiene que ser reflejo de nosotros como profesionales. De pronto a lo mejor eso lo agarrará alguien que estudia, no sé, ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería electrónica, que es indiferente para ellos. Su talante no es el diseño ni la creación. El nuestro sí. El nuestro es un enfoque creativo, un enfoque de diseño y en cada cosa que hagamos tiene que verse eso. ¿Listo? Era simplemente como hacer esa pequeña acotación. Porque a lo mejor dirán, profe, pero yo veo que usted dice solamente tales y tales comentarios. En general, el contenido de sus exposiciones yo lo consideré bastante bien. En general los consideré bastante bien. Les confieso que en muchas exposiciones aprendí cosas que anteriormente ni siquiera en la carrera las había leído y con ustedes aprendí esos elementos nuevos de esas construcciones. Entonces quiere decir que no importa si estamos de aquel lado de la computadora o estamos de este lado enseñando, siempre hay posibilidad para aprender. En mi caso pasó así. Bien, terminado este preámbulo, antes de facilitarles a ustedes los comentarios que de pronto yo tomé ayer, algunos de pronto que pudieron haber tenido, de sus exposiciones, me gustaría preguntarles a ustedes que me den sus impresiones acerca de la actividad que hicimos ayer como tal. ¿Cómo la evaluamos en general? ¿Qué aspectos positivos podemos considerar? ¿Qué aspectos de pronto, según su criterio, deberíamos mejorar? Etcétera. Podemos levantar la manito y así no se confunden los audios. Tengo de primero por acá a Pedro. Adelante, Pedro. Tienes el micrófono para ti. Pues, profe, la actividad es muy interesante, digamos, para tener en cuenta es mejorar un poquito el tiempo a que voy yo, que es mucha información, es muy interesante. Entonces, digamos, en el caso de nosotros, pues nos costó mucho tiempo cuadrar textos, qué le íbamos a poner, qué le íbamos a quitar, entonces, y se queda mucha información por fuera. Y ayer se notó eso. Iban en la mitad, el tema era interesante, ya, 7 minutos, chao, dejemos así. Entonces también se pierde como también ese tema. Con respecto a la temática, yo creo que todo el mundo, y más en este tipo de carreras, tenemos que ser integrales. Yo estoy de acuerdo 100% con su merced. Yo no puedo colocar un error de ortografía en un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, está muy bien. De resto, súper. Es decir, todo el mundo estuvo concentrado, el tema de la pregunta, esto fue bastante interesante. Ahora sí, excelente, Pedro. Muchísimas gracias. En cuanto a lo que es el tiempo, como les decía yo en el mensajito, siendo muy sinceros, a mí me hubiese gustado que cada equipo tuviese al menos unos 15 minutos para exponer, por lo menos, según mi criterio y según lo que estamos haciendo, por lo menos unos 15 minutos para exponer y luego de pronto unos 3 minutos máximo de esa ronda de preguntas. Y no solamente un equipo, sino porque a veces hay otro equipo que a lo mejor tiene una pregunta. Pero en algunas ocasiones nos toca, digamos, como que apretarnos ese cinturón, apretarnos la correa, porque, pues bueno, hay ciertas limitantes o condicionantes de tiempo, de números de participantes, de equipos. Intentamos establecerlo como que lo más equitativo posible. A mí, si yo te soy también sincero, a mí no me gusta parar a nadie cuando está exponiendo, porque yo a veces lo siento como si le estuviese faltando el respeto. ¿Listo? Yo particularmente yo lo pienso así. Pero obligatoriamente nos tocaba hacerlo porque era una ronda de un solo día. Entonces, por mucho que yo en la noche anterior quise distribuir la mayor cantidad de minutos para eh, nuestra, eh, nuestra dinámica,
Si ustedes se daban cuenta en el pequeño cronograma que habíamos pasado por el chat, teníamos una hora estimada de finalización que era más o menos, creo que era como a las 7:40 más o menos. O sea, empezaba un grupo a una hora, contábamos más o menos unos 8 minutos con pregunta y todo, y era más o menos como esa hora llegaba la finalización de la clase. Si nos dimos cuenta, ayer terminamos muy a la rayita, terminamos como eso de las 7:58 por ahí, al ras. Y eso que obligatoriamente cortamos o necesariamente cortamos a las personas para que no se nos fuera a extender el tiempo. Primero, porque yo no le puedo decir de pronto a nadie, es que tú tienes que quedarte hasta las 8:20 hasta que hagas tu exposición. No, yo personalmente no, porque yo nunca debería o no debo disponer del tiempo de ustedes después de las 8. Mi tiempo es de 6 a 8 y yo debo manejarme en ese renglón. No debo pedirle a ustedes ni antes ni después. Yo por lo menos debo manejarme en esa franja horaria. Y yo tengo que administrar el tiempo del grupo más o menos viendo eh, lo que mejor de pronto pudiésemos aplicar para todos y de manera tal que no se nos vaya a pasar la clase. Yo a veces intento, no siempre lo cumplo, pero a veces intento que nuestras clases finalicen unos 5 minutos antes de las 8, porque yo sé que a veces a nosotros nos dan ganas de ir al baño, se nos entumecen las piernas, tiene que circular la sangre, nos tenemos que estirar, viene la clase de 8 a 10 y pasar 4 horas sentado en una silla frente a un computador, eso cansa y eso desgasta. Y más para nosotros que tenemos toda una jornada de trabajo, salimos de pronto a las 5, llegamos a casa, nos sentamos para seguir trabajando. Entonces, a mí honestamente me gustaría dejar más tiempo en este caso para las exposiciones, pero como teníamos esa condicionante, era lo que yo les comentaba. Primero, debemos practicar más todavía, y no solamente para taller, para toda su carrera, la síntesis, capacidad de síntesis y que podamos decir todo lo esencial sin que se nos quede nada pendiente por decir. Eso por lo menos les va a ayudar muchísimo y eso poco a poco, con el entrenamiento, estoy seguro que ustedes lo van a ir logrando, ¿vale? Pero muchas gracias por el comentario, Pedro, de verdad. Vamos con Diana. Adelante, Diana, por favor. ¿Cuáles fueron tus apreciaciones de la actividad de ayer? Buenas noches para todos. Buenas noches, Diana. Profe, pues la verdad, pues en una parte sí le doy la razón a Pedro y en otra parte también como que lo asumo como un reto, porque la verdad es que nosotros estamos muy acostumbrados a tener muletillas, obviamente cuando nos ponemos nerviosos empezamos, y esas cosas pues nos quitan tiempo y Sí. digamos que es una forma como de exigirnos para en el momento en que tengamos un cliente, que Dios quiera nos dé clientes muy, ¿cómo se dice? Que tengan muy buen dinero. Obviamente ellos van a tener, supongo que su tiempo contado. Entonces, Sí. creo que me parece que es como de verlo desde el punto de que, de un reto, de exigirnos y lo que usted dice, de tener como de decir como lo esencial y ir como al tema. Ujú. Excelente, Diana. Hay algo que una vez yo llegué a escuchar, ya te doy la palabra, Erika. Hay algo que una vez yo llegué a escuchar, creo que es en el ámbito del marketing, del mercadeo, creo que es eso. Hay algo que yo escuché que se llama el pitch. El pitch es básicamente vender algo en pocos segundos. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado que están caminando por la calle y hay gente que intenta vender perfumes y que por lo menos yo a veces que me ha tocado ir al Plaza Imperial, en ese trayecto de entre el semáforo hasta llegar al Plaza Imperial, a veces se ponen como dos vendedorcitos de perfume. Entonces, ellos tienen que ensayar muy bien el pitch, muy bien su discurso inicial. Si en los primeros, creo que más o menos es algo así, digamos lo teórico, si en los primeros 15 segundos logras captar la atención del cliente, ya vas teniendo el primer punto positivo. Si después, en los siguientes 30 segundos, logras captar la atención con su lenguaje corporal y todo, ahí es más probable en que esa persona puede llegar a venderle esos, en este caso los perfumes, a dicha persona.
o a su futuro cliente. Y normalmente cuando uno lee algo así de pitch, cómo estructurar, a veces dicen cómo tener un pitch exitoso. A veces ya me pongo a revisar cositas como es. Eh, Tienen como una especie de estructura que dicen en esto, los primeros segundos intenta captar la atención del cliente, luego en los siguientes segundos intenta hacer esto para que ya, si en ese momento el cliente se queda, ahí sí tú puedes exponer todo. Obviamente el cliente no va a tener de pronto 15, 20, 30 minutos para escuchar todo lo que yo quiero decir. Debo ser muy concreto, sintético, captar la atención y que obviamente se pueda cerrar el negocio. Y estoy seguro, algo así como Diana, pongamos que a veces hay personas, digámosle así, empresarios o algo que de pronto vayamos a hacer algún proyecto particular en el nombre de Dios, que a veces dicen, vamos a de pronto a comer rapidito, pero tengo solo 5 minutos para que me puedas contar la propuesta. Si en esos 5 minutos no logramos captar la atención de ese posible cliente, lo más seguro es que él se desanime y diga, vamos a estudiarlo o déjame pensarlo y luego hablamos. ¿Listo? Entonces, que todo esto nos sirva, así como entrenamiento, me parece bien la palabra que usó Diana, de que sea como un reto para nosotros, para cada vez tener esa mejor forma de vender, de promocionar algo y que enseguida podamos captar la atención de la persona. Erika, rápidamente, por favor, ya te doy la palabra nuevamente, Pedro. No, profe, pues yo soy contadora pública y sí, la verdad, aprender, digamos, a vender un proyecto, hacer, digamos, este tipo de presentaciones y esto es muy chévere para, pues, digamos, creo que lo que tú dices, un arquitecto tiene que tener imagen, tiene que tener, pues, entrar por los ojos y saber vender, saber dibujar, tiene que ser administrador, tiene que hacer muchas cosas. Sí, Entonces, psicólogo inclusive, ¿no? Les va a tocar en algún momento, hasta a ustedes les va a tocar hacer papeles de psicólogo. Les va a tocar entrar en la mente de la gente para ver realmente qué es lo que quiere y ustedes ofrecen la propuesta. sí, entonces digamos que yo en mi posición de contadora, así como Betty la Fea escondida en una cueva toda hora. Entonces uno no se proyecta como a vender su carrera, ¿sí? Entonces es como el reto de que cualquier carrera tiene que saberse vender. Sí, sí, señor. Me parece muy bien. Pedro, ibas a comentar algo más adelante. Profe, con respecto al pitch, es muy interesante y los muchachos pueden ver ahí por YouTube unas pruebas que se llaman las pruebas de elevador. Eso me pasó a mí hace como unos 5 años con un cliente, una multinacional. El gerente de mercadeo me atendió en el ascensor y me dijo, estamos en el piso 3, nos vamos hasta el 20, no tiene más. Y claro, hice el ejercicio y es un ejercicio de 1 minuto, 40 segundos y ya. Y con eso o se convence, se pierde al cliente, se aburre o espera otro proveedor. Así es. Entonces, busquen por internet la prueba del elevador, súper interesante No, para no había escuchado esa sintetizar. prueba del elevador, la voy a buscar. Yo creo que de pronto el fin de semana, si me acuerdas, la voy a buscar. Pero Chévere. es así, Pedro, como tú lo dices. A veces nosotros, y ustedes de pronto pueden ver en la calle, alguien que quiere vender suscripciones al periódico del Tiempo sin ánimo de publicidad, suscripciones a una revista, aquellos que quieren dar una donación para la UNESCO, los que quieren vender un perfume, los que te quieren vender una SIM card de Claro, los que quieren que contrates el servicio de internet de TV, todo. En todo se maneja de esa manera. Entre más vaya avanzando la sociedad, yo creo que a veces uno como que va teniendo menos tiempo para esas cosas. Y a veces, y eso pasa, que uno va caminando y el vendedor intenta hablarle a uno caminando a ver si logra agarrarlo. A lo mejor son menos de 10 segundos lo que tenga, 15 segundos. Si capta la atención en esos 10 segundos, la persona como que empieza a desacelerar y si ya se siente de pronto que lo ha atrapado bastante, se para y ahí empieza a escucharlo con mayor atención. Entonces, son ejercicios bastante interesantes que uno poco a poco se va entrenando en ello. Y eso estoy seguro que no solamente aquí en materias como de taller de diseño, sino en todo. Específicamente cuando ya ustedes empiecen a su proyecto de grado, al final, que elaboren su tesis y les toque la defensa de la tesis, obviamente es un proyecto más grande, no vamos a tener media hora, 1 hora para exponer, le dirán a lo mejor tienes 10 minutos para hacer tu exposición de todo tu proyecto. Y ahí más sintéticos todavía nos toca hacer.
Estoy seguro que así va a ser, pero como les comentaba, todo es un entrenamiento, así que sin estresarnos, solamente a exigirnos cada vez más en el buen sentido de la expresión. ¿Alguien más le gustaría compartir algo más antes, perdóname la redundancia, antes de darle la retroalimentación? Creo que hace ratico había visto algunas manitos levantadas, pero después las bajaron. Bien. Bueno, les comentaba que en general su exposición de ayer la vi bastante bien. En algunos casos, obviamente, se veía un poco mejor en cuanto a lo que era el discurso, a la presentación. En algunos casos, pues como que sí de pronto tomaron algunos 5 minuticos para practicar la presentación, aunque sea un par de veces. Y eso se ve, eso siempre se logra ver. ¿Ok? De mi parte, una vez más, valoro y felicito todo su esfuerzo, todo ese empeño en querer buscar y compartir con el resto de los compañeros lo más relevante, lo más significativo. Yo creo que a todos nos ha pasado así, porque a mí en algún momento de mi carrera también me pasó atravesar un ejercicio como este, que en aquel momento a mí me tocó el arquitecto Richard Meyer. En aquel tiempo, Richard Meyer no había creado la iglesia de jubileo, porque estoy seguro que si en aquel tiempo yo hubiese construido, yo lo hubiese seleccionado. Yo seleccioné una vivienda. No me acuerdo ahorita el nombre de la vivienda, es norteamericana, muy bonita, por cierto. De hecho, a mí siempre me gusta la arquitectura de ese diseñador. Y pues yo realicé mi exposición y yo quería, era tanta la información que había encontrado, tan bonita que me parecía el proyecto, tan agradable, tan fascinante, que yo quería decirle a mis compañeros más cosas de todo lo que había encontrado. Desafortunadamente por el tiempo, pues no podía hacerlo porque tenía que ceñirme a un parámetro de unos minutos específicos. Pero eso pasa así. A veces uno se enamora de tanto de lo que está investigando que uno quiere hablarle porque siente que tiene tantas cosas por dentro que tiene que expresar. Y eso pasa así. Eso es cuando uno se va enamorando de aquello que está haciendo y es una buena señal. Por lo menos para mí es una buena señal. Bien, vamos entonces a comentar rápidamente esa pequeña retroalimentación. La voy a decir aquí en el orden en cómo ustedes realizaron la exposición. ¿Ok? Lo más seguro es que este mismo comentario sea el que yo les coloque en la plataforma cuando tengan la calificación final. ¿Listo? Aquí yo por lo menos yo tengo una precalificación hasta este momento. Bien, comenzamos con el equipo de Richard Meyer. En el caso del equipo de Richard Meyer, yo tengo anotadito por aquí, incorporar más textos en las diapositivas, ahondar más en el análisis espacial, mejorar organización del contenido de las diapositivas. Algo que de pronto vi en el turno de la noche y en el turno de la mañana, que aclarar que material no es, que no es lo mismo que textura. La textura es una propiedad que tiene un material. Por ejemplo, si nosotros vemos una columna de concreto vaciado, que quitan el encofrado, ese elemento tiene una textura visual. Es decir, yo veo que no se aprecia de manera lisa. Cuando acerco mi mano, corroboro lo que acabo de percibir por los ojos. Me doy cuenta que esa columna en efecto es rugosa. Entonces, en el caso específico de la columna, podemos decir que el material de concreto, específicamente el concreto vaciado, tiene una textura visual que se aprecia rugosa y además tiene una textura táctil que también es rugosa, a menos que le hayan pasado un acabado para alisarlo. Pero en esencia, cuando quitamos un encofrado, es así. Entonces, lo comento porque no solamente a este equipo, creo que lo escuché en algunos más, hablando de textura, entonces decían, la textura de esto es un material de concreto, tiene tales cosas. No, si de pronto el elemento es concreto, entonces hay que ver si el concreto se le aprecia una superficie lisa, como por ejemplo en unas obras de Tadao Ando. Aunque ese arquitecto trabaja mucho con concreto obra limpia, se aprecian que las superficies terminadas
a pesar de que son concreto vaciado, se aprecia lisa. Yo nunca he estado enfrente de una obra de Tadao Ando, pero en cuanto a las ilustraciones y fotografías que yo por lo menos he encontrado por internet, em, tiene por lo menos aprecio ese tipo de cualidad. Entonces, siempre hacer la distinción de que el material no es lo mismo que la textura. Identificación de los cubos, por lo menos a mí me costó reconocerlos. No me acuerdo específicamente no sé si de pronto este equipo fue que le hizo la Iglesia del Jubileo, no sé si fue en este grupo, creo que sí. El equipo de Richard Meyer que me confirme. Sí, señor. Sí, ok. Creo que en algún momento de su exposición había como ustedes decían que identificaban como un cubo, pero resulta que la imagen era la que se veía con puras, como las conchas, esas curvas que tiene la iglesia, y en algún momento a mí me costó como visualizar o reconocer esa figura o ese elemento del cubo que ustedes estaban haciendo mención. Entonces, si de pronto ustedes lo identifican, intentemos que la fotografía dé la mejor expresión de lo que están diciendo y mejorar el manejo del tiempo de la exposición. ¿Listo? El equipo de Oscar Niemeyer. En el caso del equipo de Oscar Niemeyer, evitar muletillas en el discurso. No me acuerdo si fue uno o dos compañeros. A veces se le pegaba mucho lo que yo tengo, que a veces yo digo mucho Entonces, esas muletillas, poquito a poco, uno con la práctica lo va mejorando. Y también ese compañero o compañera, creo que fue un compañero, hablaba que un hexágono tiene ángulos internos de 40 grados. No, un hexágono no tiene ángulos internos de 40 grados. Serían en todo caso ángulos de 120 cada uno. ¿Listo? Vamos con el siguiente equipo. En este caso, el equipo de Fran Lorray. En este caso dice, no olvidar las tildes en las palabras. Habían algunas que debían llevarla y no las tenían. Un buen discurso y terminología empleada. Organizar y distribuir mejor el tiempo. Dedicado para cada lámina para que al final no se aprecie atropellado el discurso. Creo que ese equipo al principio iban comenzando bastante bien. En el momento en que yo de boca floja les dije, queda un minuto, esa persona empezó a acelerar el ritmo de la exposición y obviamente yo lo percibí. ¿Ok? Entonces, eso siempre lo vamos mejorando si tenemos el reloj en mano y voy con cada diapositiva. Ah, ya sé que con cada diapositiva, en promedio, debo tardar solamente tantos minutos o tantos segundos, dependiendo cómo sea. ¿Qué otra cosita más tenía por este grupo? Organizar y distribuir mejor el tiempo. Ya, bueno, ya se lo habíamos dicho. Ya, esas eran básicamente las observaciones. En el caso del equipo de Zaha Hadid, tengo por acá anotado, no olvidar las tildes en las palabras, había algunas que pasaba eso, mejorar el uso del tiempo en la presentación para que nada les vaya a quedar sin explicar. Yo no me acuerdo si a estos compañeros les quedó como una lámina por mostrar y explicar con mayor detenimiento. En algunos casos, cuando teníamos palabras, no solamente este grupo, sino otros grupos, por ejemplo, algunos que eran de pronto de influencia alemana, de influencia francesa, si tenemos palabras de nombres propios que no son del español, entonces vamos a practicar esas palabras para que nos salga lo mejor posible. Si son palabras francesas, si son palabras inglesas, palabras alemanas o en cualquier otro idioma. Una herramienta que yo a veces empleo para ese tipo de situaciones, una es el Google Translator. A veces yo coloco la palabra en el idioma que es y le digo abajito la opción es reproducir audio. No es que así se diga 100%, pero nos da una aproximación de cómo se podría decir esa palabra en ese idioma. Y cuando tengamos palabras como esa, nos va a servir muchísimo apoyarnos con esa herramienta. Mejorar criterios compositivos en el diseño de las láminas, específicamente en los títulos. Mejorar la técnica del discurso, evitar muletillas en el discurso. Había una que llegué a contar varias veces, que era por decir así. Entonces, cuando ya vi que lo repitieron 3 veces, entonces enseguida le tomé la nota respectiva. Y sincronizar el discurso con la diapositiva presentada. A veces yo escuchaba a un compañero o la compañera hablando, pero resulta que la lámina, según mi criterio, no se estaba asociando con lo que la persona estaba hablando. Entonces, siempre sincronizar
lo que estamos diciendo con lo que estamos mostrando para que el mensaje vaya calando lo mejor y lo más acertadamente posible. Vamos con el equipo de Mies van der Rohe. Aquí tengo, bueno, igualmente practicar la pronunciación de palabras que sean distintas al español, incorporar más texto de apoyo a lo gráfico, mejorar el uso del tiempo, emplear sinónimos en el discurso para evitar expresiones como una construcción fue construida. No recuerdo si fue exactamente esa, pero emplear sinónimos para que no empleemos la misma palabra, sino que con sinónimos podamos expresar la misma idea. Que el discurso se aprecie con mayor seguridad. Mejorar la calidad de las imágenes, en algunas creo que se veían medio pixeladitas, medio borrositas. Mejorar la organización del contenido de las diapositivas. Como se dan cuenta, por lo menos faltan algunos, pero como se dan cuenta, la mayoría de los comentarios no tiene que ver tanto con el contenido, sino más que todo con lo alrededor de contenido, ya que el contenido yo hasta ahorita lo aprecié bastante bien. El equipo de Frank Gehry. El equipo de Frank Gehry, creo que fue el equipo que presentó el video, ¿cierto? Si no estoy mal. ¿Listo? Una vez más, recordemos que la actividad, pudiésemos tener esa imagen de fondo, pero que nosotros en vivo y en directo, así como lo coloqué acá, estuviésemos hablando y explicando. ¿Listo? Porque formaba parte del ejercicio como tal. Sin embargo, yo valoré mucho su aporte porque creo que fue el único, tanto en la mañana como en la noche, que empleó el recurso del video para realizar su exposición. Y me pareció muy creativa y muy bueno de su parte. Mejorar la relación de lo que se está exponiendo con las imágenes presentadas. En algunos casos me dio la impresión que mientras se reproducía el video y la persona estaba hablando, siempre se enfocaba, era casi que la misma imagen superior del complejo este que tenía colores. Entonces, que las relaciones espaciales internas tenían esto y yo por lo menos apreciaba muchas vistas aéreas de lo que estaban hablando. ¿Listo? Si de pronto en lo que era el video estábamos refiriéndonos a algo interno, a una relación espacial o algo que ustedes identificaron, no importa. Quiten eso de ahí y pongan algo, imagen o algo que tenga que ver con el interior para que enseguida logremos enlazar lo que ustedes dicen con lo que estamos viendo todo. Y como les decía ahorita, así vamos conectando mejor y vamos afianzando mejor el mensaje. Mejorar el contraste del texto con el fondo. En unos casos me dio la impresión, y creo que fue así, se veía como un texto blanco y un fondo o un cuadro blanco también, aunque tenía transparencia, pero era como blanco sobre blanco y en algunos casos a mí me costó leer algunas cositas. Si de pronto ese es el criterio, ojo, porque puede ser un criterio, entonces utilicemos otro tipo de formato alterno. Si la letra es blanca, entonces intento colocarle algún contorno completamente opuesto, puede ser un negro, un azul oscuro, alguna sombra al texto para que enseguida resalte del blanco que tengo de fondo. ¿Listo? Es simplemente como una pequeña sugerencia. Profe, eso era un render, profe. No es que nosotros también hicimos un render y lo pegamos en el Sí, video. ok, pero Entonces no iba sé. con letra y todo. Ya el render tenía las letras. Sí. Entonces, bueno, lo que pasa es que yo no soy nada bueno en edición de videos ni nada de esa broma. Pero entonces yo no sé si dentro de los programas que utilizan para edición de video, hay forma en que ustedes puedan insertar después del renderizado el texto para de pronto mejorar este tipo de detalle. No lo sé si eso se puede hacer. Lo desconozco honestamente. Pero pudiesen intentar. La idea es que cuando alguien vaya a ver su video o su presentación o su trabajo, pueda leer fácilmente, ya sea porque el fondo es claro y la letra oscura, o el fondo es oscuro y la letra clara, o hay contraste entre letra con fondo, ya sea con sombra, ya sea con un contorno o algo como eso. Simplemente para que sea fácil una lectura. Vamos con el equipo de Santiago Calatrava. En el caso de los compañeros de Santiago Calatrava, no olvidar las tildes en las palabras, capitalizar la letra, la primera letra de las oraciones. En algunas frasecitas que iban creando, pues la primera no tenía mayúscula. En algunos casos las oraciones no finalizaban en puntos.
detallitos gramaticales y de escritura como eso. Son algo pequeñito. Recordar, ensayar un poco más la presentación con el recurso empleado. No sé si de pronto a este equipo se le presentó algún pequeño de detallito técnico, que de pronto no sé si es que no le tuvieron que parar y volver a seguir. No recuerdo si fue este exactamente, pero siempre, si utilizamos un video, si utilizamos, por ejemplo, creo que este grupo hubo uno que creó el recorrido del museo, creo que fue aquí. Hubo otro grupo en la mañana que utilizó una página que se llamaba Geniali o Geniality, algo así, que también como hacía cosas de presentaciones interactivas. Entonces, si estamos utilizando otro recurso como ese, siempre ensayar o practicar para que todo nos quede lo mejor posible. Suavizar o atenuar un poco más el fondo para que no se llegue a confundir con el contenido. Recordemos que el contenido es el elemento focal de lo que ustedes están explicando y mejorar un poquito más la fluidez del discurso. El equipo de Le Corbusier, yo lo escribí ese día, lo escribí ayer por el chat, que decía definir si la palabra era pilotis o pilotos, o pilotes, no lo sé. Porque, aunque comentaron que era pilotis, en alguna lámina creo que estaban hablando de ese tema y yo leí pilotos, y por eso hice la pregunta, que si era pilotis o pilotos. Mejorar el uso del tiempo en la presentación para que nada les vaya a quedar sin explicar. No se apreció el nombre del profe en la diapositiva. Practicar la pronunciación de las palabras que sean en un idioma diferente al español, la misma sugerencia que le hacía a los comentarios a los compañeros ahorita. Mejorar la sincronización de la diapositiva con el discurso. Una vez más, que lo que estemos diciendo esté relacionado con lo que estamos viendo. Y finalmente, el equipo de Norman Foster. No olvidar las tildes en las palabras, mejorar la técnica del discurso para que éste se perciba con mayor seguridad. Mejorar el discurso del estudiante que trató acerca de los aspectos formales. Creo que este grupo hubo la intervención de 2 personas, el compañero o la compañera, no me acuerdo, que hablaba sobre aspectos formales, seguir practicando y mejorar un poquito más en ese discurso. Esas básicamente fueron las observaciones generales que de pronto pude ir anotando en lo que fue su exposición, pero en general, en cuanto a contenido, investigación, lo consideré bastante bien. Creo que estuvo por arriba de lo que yo estaba esperando y eso me parece bastante bien. Así que en general, una felicitación para todos. Oscar, ¿ibas a comentar algo? Te veo con la mano levantada. Hola, profe. Sí, 2 cosas. Hola, adelante, Oscar. La primera, que si le puedes dar ingreso a un compañero. Ya Y entraron la todos. segunda, de pronto para hacer una aclaración, pues respecto a la observación que nos hiciste. Es que yo ayer fui el que comenté del tema de los 40 grados, Ajá, pero creo que no me hice entender. No me ajá. refería a los ángulos internos del hexágono, sino a las paredes verticales del hexágono, que estaban ubicadas con una inclinación de 40 grados Ya. hacia el exterior. Ahora sí. Sí, Entonces yo profe, fui el era que eso, entendí más. Obviemos entonces ese para comentario aclarar. de los ángulos internos. Vale, profe. Igual, ¿Ok? muchas gracias por la No, retroalimentación. no, tranquilo. Muchísimas gracias a ustedes también. Y qué bueno que me lo aclaraste, Oscar. Muchas gracias. Vale, gracias. Perfecto. Bien. ¿Algo más de pronto antes de entrar propiamente en nuestra temática de la jornada de hoy? Bien. Les comento un poco. Ya va. Dice Jason, profe, Oscar Torres, se le había caído el internet y está pidiendo acceso. Jason, ya creo que los que estaban en sala de espera ya todos entraron. No tengo ahorita nadie. Si de pronto todavía no ha entrado, que porfa cancele la solicitud y la vuelva a hacer para que me aparezca aquí la notificación. Bien, antes de entrar, haciendo el otro paréntesis, antes de entrar en la temática, comentamos un poco acerca de cómo será ahora la temática entre ya los días que nos quedan de nuestro curso. Empezaremos entre hoy y mañana ya a hacer la transición entre todo este componente teórico y empezamos ya a trabajar un poquito más práctico. Les comento de antemano que lo más seguro es que en lo que queda del curso
En algún momento puede que el equipo necesite reunirse de manera presencial, a lo mejor 1, 2 o 3 veces, para la presentación o la creación, elaboración de los trabajos y la presentación de los mismos. ¿Listo? Entonces, para que vayamos teniendo eso también de antemano. De pronto cada equipo ve si son todos que se van a reunir simultáneamente o a lo mejor no todos pueden, sino que de pronto un día pueden unos, otro día pueden otros, pero estoy casi seguro que en algún momento van a tener que reunirse un par de veces para la realización de las distintas actividades. ¿En qué va a consistir los días venideros de nuestro curso? Hoy vamos a trabajar con lo que son los principios ordenadores del diseño. De pronto, estos principios ordenadores ustedes inclusive los pueden aplicar en sus diseños de presentaciones, en sus diseños de planos, en organización de información de diapositivas y obviamente en los diseños arquitectónicos que a ustedes les va a tocar realizar. Hoy, digamos, veremos esa parte, digamos, más teórica, ver cuáles son esos principios ordenadores dentro de la clase, dentro de los minutos que nos están quedando. Empezaremos a intentar extraer de los ejercicios que cada grupo presentó el día de ayer, ver dónde empezamos a identificar esos principios ordenadores. Que si de pronto observo un eje, que si veo una jerarquía, que si veo una simetría, que si se ve una repetición, que si vemos una pauta, que si vemos transformaciones, entre otras cosas. Entonces, porfa, los compañeros pueden abrir sus presentaciones y en el momento en que vayamos explicando los temas, yo voy haciendo la pregunta. Si hay alguno de esos principios que podamos identificar en los proyectos. El día de mañana, en clase, Dios mediante, en el caso de que no lleguemos a finalizar la temática hoy, la finalizamos mañana. Y mañana mismo vamos a hacer un ejercicio grupal por equipos aquí en nuestra jornada, es decir, entre 6 y 8 de la noche. El ejercicio va a ser que yo les voy a suministrar a ustedes unas pautas para la creación de una composición con figuras geométricas. Yo les voy a decir, el equipo número 1 o todo el equipo vamos a realizar tantas composiciones que tengan tantas figuras donde podamos observar tales principios ordenadores. Entonces, en ese tiempo, ustedes ven si de pronto alguien lo hace en un papel o si de pronto lo hacen colaborativamente en algún programa o alguien presenta su PowerPoint y entre ellos van haciendo la composición, etcétera. ¿Listo? Pero mañana haremos un pequeño ejercicio e intentaremos mostrar al grupo esa composición bidimensional donde se vayan apreciando esos criterios o principios ordenadores que ustedes decidieron aplicar a tales composiciones. Esos ejercicios, ese ejercicio de composición bidimensional los vamos a ir puliendo y la semana entrante los vamos a presentar con color. Los de mañana van a ser simples blanco y negro, es decir, puedo tener una hoja de reciclaje aquí conmigo, un lápiz o un marcador, un esfero, bolígrafo, lo que tenga a mano, algo para pintar, y empezamos a estructurar esa composición entre el equipo completo. Es decir, trabajaremos particularmente por equipo de trabajo. Nos reuniremos a una hora en específico, cada equipo mostrará rápidamente de pronto una composición, posiblemente por el tiempo. ¿Listo? Y esas composiciones las vamos a ir puliendo entre el fin de semana y las sesiones de la semana siguiente. Durante este fin de semana le aplicaremos o vamos a estudiar un poquito de color a manera interna. Yo les voy a facilitar un enlace que les puede servir de punto de partida, porque tendremos digamos así, como una especie como de preentrega, llamémoslo así, donde vamos a presentar esas composiciones bidimensionales a color. Ustedes de pronto van a decidir cuál es el mejor medio o herramienta que según su criterio, pues, o según también sus habilidades, les va a servir. Si lo hacemos de manera digital, con algún tipo PowerPoint, o los que hacen con Illustrator, o Photoshop, o CorelDRAW, o Publisher, o lo hacemos a mano con cartulinas y tomamos buenas fotografías y la presentamos. Cada quien
va a decir cuál va a ser la mejor estrategia para cada equipo. Y luego de ese grupo de composiciones bidimensionales seleccionaremos una para convertirlo en tridimensional. Es decir, ese elemento que es bidimensional, ustedes le darán altura y crearemos una composición tridimensional donde también desde el punto de vista del alzado o de la fachada, todos esos criterios compositivos, todos esos principios ordenadores se empiecen a observar. Y la entrega final será ese ejercicio de volumetría tridimensional como si estuviéramos diseñando la envolvente de una edificación. Recordemos que en este taller primero no vamos a meterle ninguna función. Ya función empezarán a trabajar ustedes en los siguientes talleres de diseño. Entonces ahorita serán espacios sin función, simplemente generando esa envolvente, creando las vistas, como son esas posibles sensaciones espaciales, esas composiciones volumétricas, donde tengo adiciones, sustracciones, donde hay ritmos, repeticiones, jerarquías, aquí tengo tales y tales cosas, es la presentación de esa actividad final. ¿Listo? Entonces, era el panorama que les quería comentar ahorita para que ya vayamos teniendo idea de lo que vendrán en nuestras siguientes sesiones. Entonces, en las siguientes sesiones nos daremos cuenta que ya el componente teórico no es tanto, sino que vamos a intentar partir las clases en pequeños bloquecitos donde nosotros, o en este caso mi persona, va a irse reuniendo con el equipo y vamos a hacer correcciones del proyecto o del ejercicio que estamos realizando hasta que lleguemos al final de nuestro curso. ¿Vale? ¿Algún comentario hasta ahorita con respecto a esto? Profe, y la entrega final es, o sea, ¿cómo es? Sí te entiendo la forma, pero Ujú. no te entiendo cómo va a ser el Pero, ejercicio, mejor dicho. ajá, pero ¿te refieres en qué sentido, Jason? Por favor. Sí, tú dices que primero pues vamos a seleccionar uno de lo que vamos a diseñar Ujú, de las composiciones y de las bidimensionales. composiciones y la Ujú, vamos a volver tridimensional. exactamente. Y después vamos a hacer una entrega con el criterio un poco más, digamos, conceptualizado, pero ¿cómo va a ser esa entrega o de qué va a Mm, ser esa entrega? la entrega es eso, su composición volumétrica finalizada. Imaginando que ustedes van a crear una edificación, pero que adentro va a ser sin función. Que a lo mejor adentro va a ser un museo, o va a ser un restaurante, o va a ser una librería, o va a ser un café. Es decir, no vamos a ponerle una función, sino que nos vamos a encargar de toda la composición del envolvente, toda la volumetría como tal. ¿Me explico? Sí, pero digamos Ujú. que hay que hacer, o sea, eh, manual o digital o como, No, no sé hasta si... ahorita, si aquellas personas manejan digital, pueden complementar con digital. ¿Listo? Ahí no pasa nada. Pero nos va a tocar hacer algunas maqueticas físicas. Eso sí. Ah, ya. Ujú, eso sí Sí, vamos a esa era estar mi claros. pregunta. Ujú. Si de pronto al final hay alguien que es bastante bueno en modelado o sabe SketchUp o de pronto sabe AutoCAD 3D o de pronto sabe Revit o sabe, no sé, SolidWorks o cualquier otro programa de modelado, entonces lo que es el proyecto, la maqueta física como tal, la complementará el equipo con esas imágenes que genera ese programa, pero siempre debemos presentar la maqueta física, la maqueta tangible. ¿Sí? Sí, pero gracias. Excelente, con mucho gusto, Jason. Bien, ¿algo más para seguir entonces con nuestra temática de hoy? Bien, entremos entonces ahora sí. Y vamos a estudiar ahorita lo relacionado con los principios ordenadores. Si de pronto alguien a ustedes les dice esa expresión de principios ordenadores, ¿qué es lo que se les viene de primero a la mente a ustedes? Cuando escuchamos o hablamos eso de principios ordenadores. ¿Qué es lo que primero se nos puede venir a la mente? Podemos levantar la manito y le damos la palabra.
John creo que estaba levantando la mano. Adelante, John Sebastián. Pues yo lo entendería como, digamos, el orden donde se va a formar, digamos, una habitación, las escaleras, cosas así, ¿no? Ok, sí, tiene relación. ¿Alguien más hasta ahorita? ¿Qué puede ser para nosotros eso de principios ordenadores? ¿Cómo se comerá eso de principios ordenadores? ¿Se comerá con tenedores, con Como palitos de el tema sushi de o los con ejes. qué? ¿Con temas de los ejes? Sí, tiene que ver con temas de los ejes. Cuando de pronto nosotros escuchamos solamente la palabra principios, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? Como el comienzo de... Como parámetros El como comienzo, parámetros básicos para realizar un diseño. parámetros básicos podría ser cuando alguien de pronto les dice a ustedes, es que esa persona tiene muy buenos principios. ¿A qué está haciendo referencia esa persona de pronto en ese caso? Ya que es la misma palabra. No sé, pregunto. Pues en ese caso estaría hablando más que todo de la ética de la persona, ¿no? Por la De forma en la la que lo dijo. ética, sí, podría ser. Dice por acá Diego en el chat. Pueden ser los parámetros para iniciar un proyecto. Podría estar relacionado con los parámetros. ¿Listo? Y cuando escuchamos la palabra de ordenadores, ¿a qué se nos viene a la mente esa palabra? Organizar, Organizar. Ujú. un modelo constructivo, una Modelo edificación. constructivo, dice Diego por el chat de las jerarquías. También. Perfecto. Como el Cuando paso a paso, ¿cómo se debe hacer? un paso a paso, hablando de ordenador, de pronto no tanto un paso a paso. De pronto sería más otra cosa si hablamos de paso a paso. Pero que tiene que ver, a definitiva, a fin de cuentas, como que en cierta realización de algo. ¿Listo? Vamos a compartir pantalla por acá. Utilicemos nuestro libro de estudio. Me confirman, por favor, que ya lo podamos estar viendo. ¿Podemos ver ya la pantalla? Sí, señor, ya se ve. Perfecto. Bien. Podríamos de pronto decir que principios ordenadores en arquitectura o en un diseño vendrían siendo como esos puntos de inicio para nosotros para empezar a estructurar toda una composición artística. Sea una composición arquitectónica, sea una composición de pronto un cuadro o algo así de pronto estamos pintando, de arte en general. Estos principios ordenadores nos van a ayudar a nosotros a siempre a acentuar elementos que según nuestro criterio para nosotros tienen relevancia o tienen importancia. Cuando nosotros empezamos a estudiar estos principios ordenadores, se darán cuenta que no solamente los grandes arquitectos que empezamos a estudiar o estudiamos en estos últimos días, los aplican en sus obras, sino que también hasta en construcciones sencillas, cotidianas, no tiene que ser algo traído de Egipto, no tiene que ser nada traído de Europa o Francia para que tenga principios ordenadores, no, porque a veces hasta son cosas que yo las puedo identificar en construcciones cotidianas que pudiese encontrar alrededor. Ojo, no en todas las edificaciones puede que lleguemos a encontrar o a reconocer principios ordenadores. Porque a veces, no todas las personas, a lo mejor dentro de algo que vayan a hacer, dicen, no, si yo lo que voy es ampliar la planta de arriba, ¿para qué voy a ponerme a estar pensando en principios ordenadores, en esto y en esto y en aquello, si lo que quiero es una habitación para arrendar no más? ¿Ok? Porque hay casos en nuestra realidad que son de esa manera. Entonces, veamos entonces ahorita estos principios ordenadores que nos plantean acá y enseguida vamos a intentar hacer una, no equivalencia, la palabra sería como una identificación de estos principios ordenadores dentro de cada proyecto que los equipos expusieron en la sesión de ayer. Entonces,
Yo haré de pronto una pregunta. ¿En cuáles proyectos a lo mejor podemos identificar tales y tales cosas? Enseguida levantaremos la manito, profe. Yo creo que eso lo tenemos en mi edificación. Observamos tales y tales cosas. En ese instante, yo les habilito acá para que compartan su pantalla y podamos ejemplificar lo que estamos conversando. Comencemos con el primer principio, llamado eje. Veamos lo que nos dice por acá nuestra descripción. Dice, recta definida por dos puntos en el espacio en torno a la cual cabe disponer formas y espacios de manera simétrica y equilibrada. Nuevamente, recta definida por dos puntos en el que, en el espacio en torno a la cual cabe disponer o se pueden disponer formas o espacios que casi siempre pueden quedar de manera simétrica y casi siempre también pueden quedar de manera equilibrada. Es decir, tenemos un elemento, el eje no siempre puede ser recto, puede ser de pronto algún eje curvo si es criterio del diseñador. Pero tenemos una recta, una línea propiamente definida geométricamente. La línea inicia y finaliza en un punto, o al revés, finaliza e inicia en un punto. Y que esta nos puede ayudar a nosotros a disponer ciertas formas o espacios dependiendo de cómo vaya siendo nuestro criterio de composición. En algunos casos, este eje puede darnos simetría en el resultado de la construcción, en otros casos no, pero que en definitiva el estructurar elementos con un eje también otorga cierto equilibrio visual. El siguiente principio a observar ahorita es el principio de la simetría. Veámoslo acá un segundo. Nos dice, distribución y organización equilibradas de formas y espacios equivalentes en los lados opuestos de una recta o un plano de separación o respecto a un eje o a un centro. Nuevamente, distribución y organización equilibrada de formas y espacios que son equivalentes, es decir, que guardan congruencia de lo que observa un lado con lo que se observa al otro lado de esa misma recta o un plano, porque puede ser de pronto que identifique una recta como simetría, como eje de simetría, o pueda ser un plano que podamos ver nosotros como eje de simetría. Alguien de pronto se le abrió el micrófono sin querer, que nos ayude porfa silenciando. Y esta disposición y organización está con respecto a un centro o a un eje central. Tomando ahorita como partida estos dos primeros principios de simetría y de eje, pregunto, estos dos principios o alguno de estos dos principios pudiésemos identificarlos en nuestra edificación de la noche de ayer. Sí. Profe, yo creo que sí. A ver quién dijo sí, varios sí. Levantemos la manito. Si tenemos la imagen en nuestra computadora, me avisan y les comparto la pantalla. Me comparten a todos su pantalla. Sí, Karen. Tengo por aquí a Karen. Karen, ¿compartimos pantalla? Karen, ¿no vas a compartir pantalla? Profe, no me deja. Dice el anfitrión inhabilitó la función. ¿Quién es el anfitrión? No, mentira, soy yo. Ya tienen el permiso. Adelante. Vamos a ver. Nos comentas o nos recuerdas cuál fue la edificación o de qué arquitecto. Y nos dices, profe, dentro. Fue el de Mies van der Rohe, el de el Crown Hall. Ajá, el Crown Hall. Perfecto. Adelante. De estos dos principios, del eje y de la simetría, hasta ahorita, según tu criterio, ¿cuáles pudieses identificar en esa obra? Y si no las puedes señalar mejor. Yo creo que el principio del eje, ¿sí? Porque dice que está definida por dos puntos. Entonces, como podemos observar en la edificación, podríamos tomar como
punto inicial y punto final. No sé si se ve el cursor, profe, ¿sí? Sí, sí se ve el curso. ¿Sí? Pues desde los cuatro, bueno, desde los cuatro ¿Los puntos cuatro de lados? simetría se podría ver como el punto inicial y el punto final. Por eso yo creería que el principio de este edificio, de esta edificación como tal, es el eje. No Podría sé ser el tú. eje. A ver, no lo vamos a quitar. Otro compañero que de pronto diga, profe, sí, yo creo que tiene razón, o no, profe, creo que no tiene razón por tal motivo. ¿Qué pensamos nosotros con respecto a esta edificación de Mies van der Rohe? Volvamos a leer la definición. No vamos a quitar eso. Yo se las voy a leer solamente. Dice por acá el eje. Recta definida por dos puntos en el espacio en torno a la cual o en torno al cual cabe disponer formas y espacios de manera simétrica y equilibrada. ¿Listo? A ver, nos decía por acá ahorita Karen que ella de pronto, según su criterio, considera que aquí hay un eje. Creo que fue algo así, ¿cierto, Karen? Sí, profe. Ok. Si de pronto pudiésemos decir que este es un eje, sea una línea o de pronto un plano que a lo mejor nos esté indicando un eje, es porque en este caso, ahí se me borró la línea, en este caso hay ciertos espacios que van a estar dispuestos también como en torno a ese eje, formas o espacios que van a estar dispuestos en torno a ese eje. Y pregunto nuevamente, Karen, en función a esto que acabamos de comentar, ¿consideraríamos entonces que esto en verdad puede ser un eje? Yo veo otra cosa y ya de pronto yo doy mi punto de vista. ¿Creerías aún así? Ya te doy la palabra, Michelle, también a ti. Sí, profe, sigo considerando que sí. ¿Sí? Ok, listo. Vamos a ver, Michelle, tienes la manito levantada. Coméntanos tu punto de vista, por favor. Hola, profe, buenas Hoy sí lo noches. dije bien, ¿verdad? Sí, señor. Profe, Adelante. considerando la explicación que nos acabas de dar, no sé, creo que la casa de la cascada, no me acuerdo qué compañeros eran, sí representaría ese eje central. No sé si tienes por ahí una imagen y no sé si de pronto Yo sí aquí no la sea el tengo. ejemplo Si de indicado. pronto, sí, y ese ejemplo también lo iba. Si el equipo que realizó la Casa de la Cascada tiene su presentación, porfa, téngala preparada, alguno de ellos, para que ahorita nos las ayude compartiendo. Rápidamente por acá, Edwin, tienes la mano levantada. Coméntanos brevemente, por favor, concisos. Pues, profe, pues yo considero que los ejes, digamos que son todas las intersecciones entre columnas, ¿sí? Pero pues no sé, realmente, pues están hablando de un eje central, pues No ahí en ese necesariamente caso, tiene que ser central. Lo que sí de pronto debe verse claramente es que existe algo que es ese elemento que representa la linealidad y que en torno a ese elemento lineal se van disponiendo formas y espacios. Es decir, hay uno que es el elemento central y en función a esa línea, es decir, tengo este eje y en función a este eje, a lo mejor yo puedo encontrar acá ciertos espacios, ciertas formas y que indistintamente ellos van a considerarse como pegados a ese elemento lineal o a ese elemento de eje. eh, sí, por eso, profe, porque pues digamos que yo considero que donde dice la compañera que puede ser el eje 1 y hacia la parte de atrás puede ser un eje 1A, eje 1B, C, ¿sí? Pues Ajá, no sé, o sea, pero ahí creo que lo estamos metiendo con ejes estructurales como si fuera de columna. por ¿Sí? eso dije pues que yo lo entendía así como los ejes centrales así de las intersecciones de las columnas. Ah, ok, no propiamente hablamos de ese eje. ¿Listo? Vamos a ver un Ah, segundito ok. qué dice John por acá. Adelante, John, tienes la palabra, por favor. Hola, profe, buenas noches. Muy Nosotros, buenas noches. digamos, que en el proyecto que teníamos nosotros, el del Apple, el de Apple El Park, del Apple Park, ajá. el círculo, ahí pues nosotros sí marcamos el eje que era muy claro, ya que el eje formaba una simetría,
tanto en el volumen como en sus espacios. Si me permiten de pronto compartirles la pantalla para ya, más o menos. permíteme un segundito, ya te ayudamos también a compartir pantalla. Déjame ver si yo les muestro también otra ilustración acá. Veamos aquí, de pronto. Voy a cancelar un segundito, Karen, tu pantalla y voy a volver con la mía. Bueno. Ok. Vamos aquí, veamos un segundo, aquí en nuestro libro. Ok. Estoy ahorita en la sección de eje. ¿Listo? Estoy aquí en la sección de eje. Veamos de pronto en esta ilustración. No está muy buena que digamos, está bastante borrosita, pero creo que nos puede ilustrar también cuando estamos hablando de eje. Por ejemplo, observemos aquí. En este caso dice, en Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Observemos en este caso cómo se aprecia definidamente un eje central que es empleado para empezar a disponer estos otros espacios o subespacios o funciones, pero que todas ellas van enlazadas o conectadas a este eje o esta línea principal. Cuando hablamos de pronto de eje, es como si estuviéramos, hagamos la equivalencia con el cuerpo humano. La columna como tal es el eje y las costillas nuestras vendrían siendo los elementos que están pegados a ese eje principal. A eso es lo que nos llamamos propiamente como eje. ¿Perfecto? ¿Más clara la idea? Profe, ay, qué pena, Edwin iba a hablar. Sí, señor. Edwin, Bueno. adelante. No, profe, es que yo, digamos, lo que usted está diciendo, pues yo lo entiendo más como si fuera pues sí un eje central, pero como si fuera un corte que nos hace ver hacia las dos direcciones, no sé. Como un corte que nos hace ver hacia las dos direcciones. ¿Cómo así? Edwin, Pues sí, explícame o mejor sea, la idea. como digamos, como el profe traza esa línea ahí en ese plano, Ok, sí. digamos que yo lo vería más como un corte, ¿sí? No como un eje, pues sí hay un eje ahí, digamos que central, pero también lo puedo asimilar como un corte. Como un corte de una edificación. Sí, digamos, para ver, digamos, lo que dice el profe, que hay hacia esa dirección o que hay hacia la otra, hacia la derecha o hacia la izquierda, sí, dependiendo hacia dónde se represente el corte. Bueno, si de pronto queremos hacer algún corte, inclusive corte plano o corte con perspectiva, digamos algo así. Creo que por aquí yo había visto una. Déjame ver si logro identificar si era aquí o era en una presentación de las que yo tenía. No, creo que era en definitiva una presentación que yo tenía. Por ejemplo, veamos otro caso. ¿En algún momento nos ha tocado ir a una clínica o a un hospital? De esos de cuando estamos en esas habitaciones como ya de observación, ya cuando las personas las dan de alta. Señor. O por lo menos la hemos visto en algún momento. En muchos de esos casos, obviamente no es siempre, pero en muchos de esos casos puede que exista un eje central, que sería el corredor o el pasillo principal, y que a los lados de este eje empiezan a ordenarse todas las habitaciones, en este caso de espera. Habitación 1, habitación 2, habitación 3, habitación 4, pero todas en definitivas están conectadas con ese corredor principal o con ese eje. Si de pronto tomamos el caso de los compañeros de ayer que mostraban el Apple Park, yo no me acuerdo muy bien si observé alguna vista superior, como alguna planta de distribución o algo así, no me acuerdo, pero pongamos el caso que tengamos esa edificación. Esa era algo así. Discúlpeme mi superpulso de Zoom. ¿Listo? Era algo así. Y que inclusive alguien creo que lo llegó a comentar, que si de pronto habían señalizaciones o no habían señalizaciones acá. En este caso, de pronto pudiésemos identificar como un eje, en este caso va a ser concéntrico en esta circunferencia. ¿Listo? A lo mejor, eso nos lo dirán nuestros compañeros, de pronto con mayor propiedad de lo que yo puedo estar hablando, pero si a este eje de circulación se le empiezan a disponer
oficinas, núcleos, módulos, espacios de espera o cualquier otra cosa, entonces esta línea que yo acabo de dibujar en color naranja, podemos identificarla como un eje. ¿Me explico la idea? ¿Me explico? Profe, Ahora sí. tal vez, ¿Sí? sí, Listo. profe, tal vez en el de nosotros, Niterói, Ya lo vemos un segundito. Quiero ver de pronto si tenemos preparadas las presentaciones, pero antes quisiera volver con la de Karen. Karen, ¿las pudiese ponernos de nuevo tu presentación, si eres tan amable? En el caso de Karen, o el equipo de Karen, déjame ver si lo puedo enrollar aquí. Ok. De pronto, lo que más sí ahorita yo pudiese identificar, más bien sería como un eje o un plano de simetría. Eso sí, de pronto ahorita yo lo pudiese identificar, pasándolo literalmente por acá. Porque se apreciaría que esta parte de la edificación se aprecia casi que idéntica a esta parte izquierda de la edificación. En este caso, si eso es así, entonces pudiésemos indicar nosotros que por la mitad, bajo este sentido, pudiésemos trazar un eje de simetría que visualmente nos pudiese partir la edificación. Lo mismo para la derecha y lo mismo que para la izquierda. Ese sí de pronto, ese principio, yo particularmente, sí lo pudiese identificar con mayor facilidad en este proyecto. ¿Vale? John Sebastián, iba tener la mano levantada. Y le pedimos el favor al equipo de Apple Park rapidito que nos muestre un segundito su presentación y que nos muestre rápidamente dónde tiene identificado el eje, según su criterio. John, adelante, ¿ibas a comentarnos algo? Profe, digamos la relación del eje simetría con la simetría, pues, es literalmente hacia el centro, ¿no? Sí, es algo que se dispone o por el cual está dispuestos los elementos, pero que al tú trazarlo se aprecia lo mismo hacia la derecha que como hacia la izquierda. Obviamente haciendo un reflejo, pero que se aprecia lo mismo a la derecha que hacia la izquierda. Por ejemplo, ¿tienen el equipo de Apple Park, ya tienen su presentación? Que rapidito nos los muestre. Sí, sí, señor. Si me permiten compartirles pantalla. Sí, adelante, ya están habilitados para eso. Ok. Listo. Aquí estamos viendo, en este caso, la edificación que nos compartían los compañeros de ayer. Sí, señor. Nosotros teníamos trazado este eje, que se encuentra acá al lado derecho, pero también tenemos, pues también se muestra el eje concéntrico, como su merced lo decía ahorita, en un corte donde se ven los espacios divididos por partes iguales. Es decir, que además de observar desde la vista superior esos ejes de simetría, porque en este caso creo que serían bastantes ejes de simetría por la forma que tiene esa construcción, entonces tendríamos también a manera interna otro eje como tal que nos ayuda a disponer diferentes espacios en una edificación como tal. Los compañeros Sí, de mira, la casa... ese sería un corte, perdón, del círculo. Entonces acá tenemos el eje. Déjame. Ajá, adelante, porque yo tenía compartido. Adelante. Perdón, profe, disculpe. Tranquilo. Y acá pues tenemos la simetría de las oficinas a los dos laterales, parqueaderos y todo en forma concéntrica, como su merced lo decía, por todo el círculo. Ajá, exactamente. Esto viene, lo que yo estoy marcando vendría siendo como que el centro o el eje como la línea central de esa circunferencia o de ese aro, Es la ¿cierto? mitad del círculo que sí, señor. Ok, entonces, Sí, además de que aquí se aprecia un eje por el cual se empiezan a disponer espacios a los lados, simultáneamente es un eje de simetría de esta edificación, porque lo mismo que se observa que está pasando del lado derecho,
se ve que está pasando del lado izquierdo. Entonces, en ese caso, observamos que en este se cumplen los dos. Está buena, ¿no? Sí, No está la bien. Y compraste, pues, mami. y pues en planta, pues como su merced lo decía, se ve el círculo y también tenemos un eje donde las dos partes de acá y de acá son iguales. Excelente, muy bien. Listo, gracias. Muchísimas gracias a ti, John. Los compañeros de la Casa de la Cascada tienen de pronto su edificación, que no las puedan compartir un segundo, me avisan. Ya, profe, ya te comparto pantalla. Ok. En este caso, yo saqué esta ilustración, creo que es una de las que más pudiese reflejar lo que es la simetría y es esta edificación del Taj Mahal. Déjame ver si puedo abrir la imagen aquí solita. Esperemos a ver si me carga. Ok, vamos a ver si baja o no baja. Aquí Sí. está. Ok. Lápiz. Ya les doy el pase a los compañeros de la cascada. Entonces, en este caso, observemos que en esta edificación tan particular se aprecia por completo acá un eje de simetría. Si hablamos de propiamente simetría. Y que todo lo que está pasando al lado derecho de esta edificación está pasando también al lado izquierdo de la misma edificación. Es decir, si partimos esta edificación en dos y le damos a cada quien una mitad, literalmente todos se van a llevar la misma parte. Exactamente lo mismo. Y que además, de pronto, en esta edificación en particular, de pronto, habría que ver de pronto una vista más aérea, a ver qué puede haber por acá, pero a lo mejor todo este espejo de agua también puede considerarse como un eje que conduce hasta este elemento final que viene siendo la edificación más emblemática por ahí. ¿Listo? Déjame dejar de compartir. Ahora sí, los compañeros de la Casa de la Cascada. Edwin, ¿ibas a comentar algo? Profe, que ahora sí la entendí, que usted nos está hablando es de un eje o como usted está diciendo, de simetría que hacia los dos lados tiene que ser como igual. En ese caso, que se cumple eje de simetría también. Pero a veces puede que Sí. no siempre se cumpla la simetría. Por ejemplo, en el caso aquí de la Casa de la Cascada. Creo que los Sí, o sea que compañeros... Perdóname, sí, adelante. qué pena, profe. O Tranquilo. sea que sí, digamos que pasamos ese eje, pero al otro lado es algo totalmente distinto, ahí ya no cumple ese eje. O sea, ya no... No, claro, porque la finalidad del eje es que primeramente se sienta como una linealidad y que en él se empiecen a conectar cosas que a lo mejor no todas son iguales. Ah, ok. Perfecto. A ver, Iván, ¿ibas a comentar algo específico de tu edificación? ¿Ya se ve la presentación? Sí. Sí, adelante. Ah, sí, no, pues nosotros opinamos que el eje de simetría aquí en este caso sería la chimenea, y que lo que sale de la chimenea ya son partes muy asimétricas entre ellas. Exactamente. Creo que lo comentaban ayer los compañeros en la exposición, que en esta casa el elemento más importante, según el diseñador, el arquitecto, creo que es de la chimenea, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, sí, señor. El volumen de la chimenea. Y que en torno a este eje iban a empezar a disponer los demás volúmenes o las demás funciones de esta edificación. Observemos que en este caso no hay simetría, pero sí hay claramente definido un eje, que en este caso nuevamente es la chimenea, el bloque que hace la chimenea, y que en función a ese elemento central se le adosa o se le incorpora o se le conecta a lo mejor la terracita que apunta hacia la cascada, el techito que hace la entrada principal, o a lo mejor el volumen de atrás que hace la sala, comedor, el otro volumen de arriba que a lo mejor hará, yo me voy a inventar, que hace la lavandería, ¿listo? Pero que en definitiva el elemento que identificamos como eje viene siendo literalmente, en este caso de la Casa de la Cascada, la chimenea. Es un buen ejemplo para identificar este. Entonces veamos que no siempre
un eje es porque tiene que darnos simetría. No siempre tiene que haber simetría, pero sí el elemento al quien se le van a conectar otras formas u otros espacios también. Perfecto, más claro el tema del eje. Mucho más claro ahorita en cuanto al eje. Sí, profe. Sí, señor, Excelente. profe. Muy bien. Bien, sigamos entonces. Vamos con este llamado jerarquía. Veamos a ver qué nos dice acá la jerarquía. Dice, articulación de la relevancia o significación de una forma o un espacio en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y otros espacios de organización. Se escucha un poquito complejo, pero no lo es. Nuevamente, dice, articulación de la relevancia, es decir, de la importancia que tiene algo, ya sea de una forma o de un espacio, en virtud de su dimensión, su forma, su situación relativa a otras formas o a otros espacios. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de la jerarquía, es porque existe un punto de importancia, un punto focal, ya sea porque es más grande que el resto, porque tiene una forma diferente al resto o porque tiene una posición diferente al resto, ese elemento llama la atención por alrededor de todo lo que lo circunda y eso le da la característica o el carácter jerárquico de una edificación o un espacio como tal. En este caso, al hablar de jerarquía, habrá, según lo que ustedes estudiaron, alguna edificación o dentro de una edificación en concreto, algún espacio que ustedes digan, profe, yo creo que en este podemos observar una jerarquía por tal motivo. ¿Qué creemos nosotros? Cuando hablamos de la jerarquía. Profe, de pronto nosotros, Museo de Arte de Niterói. ¿Puedes compartir tu pantalla? Sí. Nosotros certifica Para la aquí. jerarquía que me prestimos, ¿no? El acceso. Listo. Adelante. Ok, si quieres, de pronto tienes posibilidad de ampliar alguna imagen donde tú puedes decir, profe, yo creo que aquí pudiésemos identificar jerarquía, el principio de la jerarquía. Aquí, profe, hay un salón principal que es a doble altura y pues ahí podemos ver también como todo, ¿no? El eje central, la simetría que dispone el arquitecto en las dos, bueno, de por sí en todas las plantas. Y digamos que aquí la jerarquía que le da es a un salón principal que es donde se exponen pues como las principales obras. Y Ajá, pues esa doble altura va hasta el segundo piso. ajá, Y ahí es a donde iba Jason. Ya yo iba, ya te iba a preguntar, Jason, ¿por qué de pronto crees tú que ese espacio tú le identificas ese principio de jerarquía? Y ya obviamente me respondiste antes de yo preguntar. Recordemos que de una jerarquía podemos otorgarla por tamaño. En este caso, ¿qué ocurre? El arquitecto, lo hice con un color maluco, creo que este es mejor. El arquitecto establece acá un espacio con una proporción distinta a todo lo que tiene alrededor, que dice que es la sala principal, por eso tiene ese nombre, sala principal. Es el elemento que por su tamaño tiene mayor relevancia e importancia. Aquí pudiésemos decir que ese espacio principal podríamos identificarle el principio de la jerarquía. Es más, podríamos seguir ahondando en el estudio y ver si, además del eje de simetría, que en definitiva lo tiene, si los espacios que están alrededor de esta sala principal tienen alguna especie de relación o conexión visual o espacial con esta sala principal, entonces aún así pudiésemos hablar de una organización espacial también de tipo centralizado.
Habría que verlo con mayor detalle. Eso podría ser un caso. Podríamos de pronto, siguiendo con este mismo ejemplo, de pronto Jason, no sé si tendrán alguna vista aérea de esto. Sí, profe. Espérame. Adelante. A ver, Porque estaría bastante seguro que esta edificación posiblemente, no digamos que desentone, pero contrasta por completo con lo que pueda tener alrededor, presumo yo. De pronto los de por compañeros sí de... este es el punto central, el que te decía, Ok. es como la nave central, sí. Y de Ujú. por sí este también es como la base portante, porque aquí recae, digamos, toda la estructura. Es decir, es uno de los puntos álgidos de la edificación como tal desde la estructura que estamos hablando. Sí, sí, profe. Entonces aquí cómo se puede apreciar, pero pues bueno, no se puede apreciar mucho, pero Tranquilo. aquí el espacio, la altura es diferente a las otras dependencias. Si ves esta que es mucho más pequeña En y comparación con la esta, otra. sí, acoge de por sí el primero, segundo piso, pero hay un entrepiso. Entonces son Perfecto. prácticamente 3 pisos a los cuales... Y pues aquí está el hexágono, tiene una simetría. El eje, no sé, profe, pues yo lo asimilo a algo como más vertical, como, mira, aquí está, espérame, aquí creo que, aquí, de por si hay una imagen. Vamos a ver. Nosotros lo analizamos un poco más así, un eje central, pero vertical, no horizontal, o de planta. Sí, claro, eso también. El análisis siempre se puede hacer tanto en vista en planta como en vista en alzado, en los dos sentidos. Y ya, profe. Ok, perfecto, excelente. Muy bien. Otro ejemplo que pudiésemos también identificar como eh, un principio de jerarquía podría ser, recordamos hace unos días cuando estuvimos hablando de algunos, los principios más básicos, que de la línea, de todo esto, y colocamos algunas imágenes de unos obeliscos. Un obelisco pudiese leerse también como un elemento con principio de jerarquía, porque observamos que tenemos todo el alrededor de una localidad específica, un contexto, a una altura determinada, y en medio de eso, perdón, en medio de eso, sale o se erige una estructura que, querámoslo o no lo queramos, nuestra vista se va a enfocar ahí. Es algo similar cuando observamos una vista, a veces hasta aérea, de donde está la Torre Colpatria. Vamos a ver, intentar buscar un segundito por acá. A ver si nos deja ver algo, como una especie de vista más aérea. Ok. Creo que aquí lo pudiésemos, esto creo que se vería bastante bien. Vamos a ver que nos abra. Ok, perfecto. Vamos a ver si nos carga esta imagen que pesa bastante. No, pero no importa, la ampliamos así. ¿Listo? Bien, observemos entonces acá. Tenemos toda la ciudad de Bogotá casi que visto por acá. Y en el centro sale este elemento con unas proporciones completamente distintas a todo lo que tenemos alrededor. Aunque hayan edificaciones altas alrededor, hay una, no sé cuál es el nombre honestamente, permítame y se las muestro ahorita. Si alguien sabe el nombre me puede decir, profe, se llama de tal manera. Es esta que está aquí. No sé si es como un hotel o algo así. Lo que estoy señalando aquí a mano derecha. Esta edificación. ¿Ok? Aunque tengamos edificaciones relativamente altas dentro de este contexto inmediato que tiene la Torre Colpatria, creo que no hay ninguna que tenga una proporción de altura
comparada con esta que está acá. Entonces, en este caso, la Torre Colpatria, uno de los principales principios ordenadores que tiene esto es definitivamente la jerarquía. En este caso, jerarquía por tamaño, porque su altura es completamente distinta o sobrepasa a todo lo que tiene alrededor, destacando su importancia. Y no creo que eso, yo creo que eso es lo que ha favorecido que en los últimos años a esta torre pues le hayan colocado toda esta decoración de luces. Yo creo que son como unas luces LED que a veces tienen mensajes, tienen motivos o tienen celebraciones dependiendo la temática específica que pueda haber en algún momento. ¿Vale? Edwin, ¿ibas a comentar algo? Te veo la mano levantada. Ah, profe, que el Bacatá le quitó el trono al Colpatria porque ahora es el más alto de Bogotá. ¿El cuál, perdóname? El Bacatá es el edificio ahora más alto de Bogotá. Ese es uno que está más, como más hacia las aguas, por ahí creo, no recuerdo. Sí, sí, está por ahí. Creo que tiene como unos colores verdecito y azul, no sé si estoy mal. Sí, señor, pero no, el resto nada más. Ah, bueno, perfecto. Nuevamente el atrio le va a robar el trono. El atrio, sí. El atrio le va a ¿Listo? quitar el trono. Hay que ver, a ver cómo nos queda eso. Sin Más embargo, bonito. habría que ver de pronto como una especie de perfil de la ciudad, a ver si, ojo, porque puede que siga teniendo un gran tamaño, pero de pronto, eso obviamente se ve, es como una especie de perfil de la ciudad. Si aún así, viéndolo en conjunto, uno diga, no, es que definitivamente la Torre Colpatria le sigue destacando, a lo mejor puede que ya no sea tan alta como la otra, pero aún así, en función a todo lo que tiene alrededor, le sigue ganando en jerarquía. Eso a lo mejor puede ocurrir. Sí, Perfecto. profe, pues yo desde aquí, desde mi casa, alcanzo a ver el Bacatá, el Colpatria, veo toda la ciudad. ¿Vives Y más o menos elevado? sí, sí, esto se llama Mirador de San Pedro, por eso. Ah, listo. Excelente. Y sí, yo veo más alto el Bacatá que el Colpatria. De pronto sí. Vamos, tendríamos que ver ahora cuando esté en su proceso de finalización e inauguración. Bien, tenemos el siguiente principio conocido como ritmo. Vamos a ver lo que nos comenta por acá. Dice, movimiento unificador que se caracteriza por la repetición o alternancia modulada de elementos o motivos formales que tengan una configuración idéntica o diversa. Se escucha un poquitico extraño, pero no lo es. Dice, movimiento unificador que se caracteriza por la palabra clave, repetición o también la alternancia modulada de elementos. Cuando hablamos de repetición es que hay un elemento que, como lo dice su nombre, empieza a observarse constantemente. Puede ser una repetición o puede ser una alternancia. Cuando hablamos de alternancia es que a lo mejor un objeto sea así y el siguiente sea así y luego viene este y luego cambia este y luego viene esto otra vez el punto y le sigue la raya y vuelve el punto, la raya y el punto. Esto hablamos de un ritmo, pero en este caso con alternancia. Puede que en algún momento esta repetición de elementos o esta alternancia de elementos pueda ir cambiando o ya sea de tamaño, de posición o de forma. Dentro de lo que es propiamente este principio de movimiento, de repetición de elementos conocido como el ritmo, pudiésemos de pronto identificar alguno en nuestras edificaciones. Principio ordenador del ritmo. Veamos rápidamente nuestros edificios y digamos, profe, yo creo que aquí pueden haber algún tipo de ritmo, repetición de elementos. Profe, Veamos creo que en el rápidamente. de nosotros, no sé. A ver, ¿quién dice el de nosotros? Yo, Karen García. Ajá. Karen, ¿puedes compartir tu pantalla? Yo paro por aquí y te doy el pase. Ahí está pensando. Ok, veamos ahí. Sí. De pronto, en la parte de la fachada, la repetición pues serían
pues uno, estos elementos verticales Exacto. y dos, pues digamos todo lo que son los ventanales como tal. Ajá, exactamente. Yo también estaría muy de acuerdo contigo en el caso de el Chrome Hall es esta, ¿cierto? Siempre se me olvidan los Sí, nombres. señor. Ok, en el caso del Chrome Hall, cómo estos elementos que han sido identificados por sus compañeros con estas líneas en rojo, observamos una repetición. En ese caso, no existe variación de ese elemento. Es el mismo, repetido rítmicamente de principio a fin. Posiblemente porque también tenga alguna función estructural, de pronto porque a lo mejor también ayude a ir configurando la fachada, porque a lo mejor nos sirve como cerramiento y además nos sirve para enmarcar el cristal o el vidrio de esta fachada de la edificación. Pero este sería un buen ejemplo de un ritmo porque tenemos la repetición de elementos, en este caso, a nivel de fachada. Excelente, Karen. ¿Pudiésemos identificar alguna otra edificación o dentro de sus edificaciones en la que podamos identificar ritmo? Profe, Sí. ya se boa, podría ser. ¿Tienes de pronto para compartirlo? Me avisas y yo dejo de compartir aquí en mi pantalla. Sí, señor. Adelante. Ok. Ok, acá Veamos aquí. con lo de los pilotes. Ajá. ¿Podría ser? Sí, podríamos decir que sí. ¿Listo? Tenemos toda una repetición y que esto en definitiva además ayuda, creo que a leerse como una delimitación del espacio. Toda esta repetición, todo este ritmo de columnas, porque creo que al final esto funciona como columnas, si no estoy mal, tiene esa lectura de un ritmo repetitivo de estos pilotis que ustedes comentaban ayer en su exposición. Y además de eso, esa estructuración ayuda a confinar un espacio aquí adentro. Ese podríamos de pronto también identificarle como el principio del ritmo. Hay una edificación de Norman Foster, yo creo que esa fue del equipo de la mañana. Déjame y yo les comparto aquí mi pantalla. ¿Me confirman si ya podamos estar viendo la pantalla? Señor. Excelente. Bien, no recuerdo ahorita el nombre de esta edificación, si de pronto el equipo de Norman Foster ¿El cual, perdona? El pepinillo. Ajá, el del pepinillo. Listo, vamos a ver si se abrió aquí. No, esta no era. Se abrió, creo que no se abrió. Vamos a verlo de pronto en esta. A ver, sí. ¿Tiene un lápiz? ¿Tiene un lápiz? Alguien se le abre el micrófono, siempre pendiente de sus micrófonos. Vamos a ver si esta ahora es mejor. Ok, sí, esta nos puede Profe, servir. Norman Foster, la biblioteca de Berlín, también se puede ver muy bien el ritmo. La Listo. parte de la cubierta. Si puedes conseguir la imagen, me avisas rápidamente para Ya. darte el pase. ¿Ok? Vale, ya la tengo, profe, por si Listo. Esta edificación, los compañeros de ustedes en la mañana que hicieron esta exposición, ellos mostraron de esta edificación una vista tridimensional, pero sin el cerramiento, sin esta estructuración de rombos. Y cuando ellos comentaban su edificación y vimos el tema de lo que era el ritmo, ellos pudieron decir, profe, yo creo que entonces en nuestra edificación tenemos el ritmo bajo estas características. Resulta que esta edificación está compuesta por varias plantas y estas plantas obviamente son circulares. Resulta que estas plantas en algún momento, digamos que el arquitecto era como una especie de, creo que era algo así, la planta era más o menos así como ver una circunferencia con un elemento central. El arquitecto en algún momento hizo una sustracción de una parte de esta planta general y al final era esto cada planta de cada piso, esto que está acá. Resulta que el arquitecto, en la medida en que fue realizando la disposición
o la repetición de sus plantas le fue dando un giro de 5 grados con respecto a la que tenía abajo y empezó a observarse este movimiento ascendente hasta llegar a la parte superior. Obviamente eso también tiene unas incidencias, según comentaban sus compañeros, para mejorar aspectos bioclimáticos en la parte de adentro, mejorar el enfriamiento. Pero sería otro ejemplo de un ritmo. En este caso, con una especie de alternancia porque empezamos a otorgar ese movimiento, y no solamente movimiento, sino el tamaño, porque no todas las plantas son del mismo tamaño, unas son más anchas, otras son más pequeñas. Entonces, aquí es otro ejemplo en el que pudiésemos observar el ritmo en la disposición de las plantas, perdón. Listo, el compañero que tenía por aquí rápidamente, que ya nos quedan 2 punticos para finalizar, no me extiendo nada prácticamente. Adelante. Ahí está Digamos pensando. acá en cubierta tiene ritmo por el tema de los cuadraditos abiertos y cerrados. Ajá, Y como como, su merced decía ahorita, las plantas también tienen un movimiento y se van achicando y tienen esta forma irregular. ajá, También puede tener un ritmo por ese lado, podría ¿cierto? ser. En el techo de pronto se ve aún más, como que la Ah, yo tengo repetición. acá otra del... Parece que fuera como que cada 3 cuadros blancos viene uno negro, 3 cuadros blancos viene uno negro. Y que luego además, en la siguiente hilera, le movieron un cuadrito de posición para entonces crear toda esta sensación rítmica en el diseño de la cubierta. Excelente. Sí, profe, mira. Ujú. Muy bien. Vamos Vale. finalizando entonces con los 2 últimos principios. Tenemos el de la pauta. Nos menciona aquí la pauta. Línea, plano o volumen que por su continuidad y regularidad sirve para reunir, acumular y organizar un modelo de formas y espacios. En este caso de la pauta, observemos la ilustración. Tenemos un elemento. Puede ser de pronto recto, puede ser curvo, puede tener otra configuración formal, pero que en definitiva este elemento al cual lo identificamos como la pauta nos ayuda a organizar o a darle un poco más de unidad a la composición completa. En este caso observamos que este elemento que está acá, se me fue una línea de más, empiezan a unificar este cuadrado que está aquí, este otro cuadrado que está girado, este que parece que fuera un triángulo y este otro triangulito que está acá. Es decir, este elemento que funciona como la pauta, vamos a señalar una vez más con otro color, este elemento que funciona como la pauta nos ayuda a enlazar o a integrar objetos que a lo mejor o formas que a lo mejor son completamente distintas. Un ejemplo bastante simbólico de lo que podría ser una pauta es cuando vemos un pentagrama musical. En este caso, para aquellas personas que, digamos, practican la música, se dan cuenta que hay 5 líneas. ¿Listo? Que por eso es lo que identificamos como pentagrama. Y que sobre estas 5 líneas, si digo de 5, sí, y sobre estas 5 líneas empezamos a disponer notas musicales que todas tienen distintos tamaños, distintas formas, distintas características. De pronto aquí tenemos la clave del sol, aquí tenemos una, no sé si se llama corchea, una no sé qué si es negra, que si es una redonda, que si tiene una formita de C, etcétera. Tenemos distintos elementos visualmente diferentes, pero que todos estos empiezan a acoplarse en función a un elemento que es el unificador de todos ellos. En el caso del ejemplo, son las 5 líneas del pentagrama. Entonces, en este caso, pudiésemos reconocer si existe algún volumen o elemento que puede ser unificador de elementos distintos, también le pudiésemos otorgar el nombre de la pauta. Por último, encontramos, y ya con esto vamos cerrando, encontramos el principio de la transformación. Ya se nos asomaba algo en unas clases anteriores. Dice, principio por el que una idea, estructura u organización arquitectónica puede modificarse a través de manipulaciones discontinuas de todo lo que estamos realizando, pero aquí está la palabra clave de todo esto.
pero que no vaya a producir esta pérdida de la identidad. Es decir, que aún así que estemos realizando una transformación formal, sigamos identificando que el elemento es el que inicialmente empezó a cambiar. Por ejemplo, y con esto terminamos en esta jornada, por ejemplo, el buscar transformación de un cubo. Vamos, un segundito. Y creo que esta mañana había uno que nos ilustraba bastante bien. Y es este abajito que está aquí. Ok, se nos fue. Este que está acá. Perfecto. Observemos en el caso de la ilustración que tenemos aquí a la derecha, cómo este elemento que pudo haber partido inicialmente de un cubo y mediante la transformación, en este caso, empezaron a sustraerle partes de este elemento, al final se sigue apreciando como si fuese un cubo. Entonces, cuando a medida de la transformación seguimos reconociendo la esencia principal del objeto, pudiésemos entonces identificar que ese objeto, elemento o volumen ha sufrido deformación o transformación, mejor dicho. ¿Listo? Hasta ahorita, compañeros, estos son los principios que nos van a ayudar a nosotros a ir organizando nuestras composiciones bidimensionales, tridimensionales, todos sus proyectos en general. Entonces, digamos que es como que son cosas de nuestra cotidianidad como arquitectos. Y ustedes van a tener que usar, o todo, vamos a ir usando en todas las cosas en que nosotros, digamos, necesitemos ir creando. Veo un mensajito por acá en el chat de, no sé quién es esta persona, sale cortadito, dice, buenas noches, profe, es que quiera pedir el favor al terminar la clase y retirar a los compañeros, me regalaba 3 minutos. Ah, listo, no leo bien la persona, pero listo, no hay problema. ¿Ok? Bien, por ahorita, compañeros y compañeras, nos tocará hacer una pausa hasta el día de mañana viernes. Ya sabemos, mañana viernes complementaremos un poco la temática de hoy y haremos un pequeño ejercicio práctico por equipo. Yo los dejaré trabajando por un ratico. Ustedes a lo interno van trabajando. Mostramos luego la producción que tenemos y vamos discutiendo en función a estos principios ordenadores, ¿vale? Por ahora no me queda nada más que desearle a todos una feliz noche y después una buena clase ahorita a las 8 y posteriormente un feliz descanso. Cuídense muchísimo, bendiciones para todos ustedes y nos encontramos mañana nuevamente a las 6 de la tarde. Gracias. Profe, una preguntita, profe. Profe, luego- Adelante.